La segunda venida de Cristo sucederá de repente y rápidamente. No habrá oportunidad de arrepentirse en el último momento ni para hacer negociaciones. Bienvenidos al estudio de Mateo, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el capítulo 24 de Mateo. Me apoyarías muchísimo suscribiéndote al canal y dándole like si te gustan estos videos. El capítulo 24 empieza con una conversación acerca del templo y las señales antes del fin. En el primer versículo dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aunque nadie sabe con exactitud cómo era este templo, debe de haber sido hermoso. Herodes había ayudado a los judíos a mejorarlo y a embellecerlo, sin duda para mantener una buena relación con sus súbditos. El complejo del templo estaba formado por una majestuosa combinación de pórticos, columnatas y edificios y atros alrededor del templo en sí. Al contemplar la hermosura de estas estructuras, a los discípulos se les hizo difícil creer lo que Jesús decía acerca de su destrucción. Sin embargo, el templo fue destruido tan solo 40 años después, cuando los romanos saquearon Jerusalén. Después, en el versículo 3, vemos que Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde el profeta Zacarías predijo que el Mesías pondría sus pies cuando viniera a establecer su reino. Eso lo podemos leer en Zacarías 14:4. Era una buena ubicación para que los discípulos le preguntaran a Jesús cuándo vendría con poder y qué sucedería. La respuesta de Jesús enfatizó los acontecimientos que sucederían antes del fin de los tiempos. Señaló que debían preocuparse menos por la fecha exacta y más en estar preparados, o sea, en vivir continuamente como Dios desea para estar listos cuando Jesús regrese. Ahora, en el versículo 4, los discípulos le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida y acerca del fin de los tiempos. La primera respuesta de Jesús fue: no dejen que nadie los engañe. El hecho es que siempre que busquemos señales, nos volvemos susceptibles a ser engañados. Hay muchos falsos profetas con falsas señales de poder y autoridad espirituales. La única manera cierta para no ser engañados es aferrándonos a Cristo y a sus enseñanzas. No hay que buscar señales especiales ni hay que perder tiempo yendo tras falsas enseñanzas. Hay que buscar a Cristo. Ahora el versículo 9 dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora quizás tú no estés enfrentando persecución intensa, pero hay cristianos en otras partes del mundo que sí lo están. Como sabemos, hace poco fueron decapitados 70 cristianos en la República del Congo. Cuando oigas de cristianos que sufren por su fe, recuerda que son tus hermanos en Cristo. Ora por ellos y pídele a Dios que te muestre cómo puedes ayudarles en sus tribulaciones. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre, y cuando todas las partes se unen para aliviar el sufrimiento, todo el cuerpo se beneficia. Jesús dijo en el versículo 11 que se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. El Antiguo Testamento menciona con frecuencia a los falsos profetas. Los falsos profetas afirmaban haber recibido mensajes de Dios, pero predicaban un mensaje de salud y prosperidad. Decían lo que la nación quería oír, aun cuando la nación no seguía a Dios como debía. Hubo falsos profetas en los tiempos de Jesús y hoy también los hay. Son los líderes populares que predican lo que la gente quiere oír. Dicen cosas como Dios quiere que seas rico, haz lo que te indica tu corazón y tus deseos, el pecado no existe ni tampoco el infierno. Jesús dijo que habría falsos maestros y les advirtió a sus discípulos, así como a nosotros, que no les prestaran atención. Con la enseñanza falsa y la decadencia moral viene un particularmente destructivo, la pérdida del verdadero amor por Dios y por los demás. Esto sucede cuando debido al pecado pensamos egoístamente. No es posible amar a otros si solamente nos preocupamos por nosotros mismos. El versículo 14 dice Jesús que el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesús dijo que antes de su regreso, la buena noticia acerca del reino, el mensaje de salvación, sería predicado por todo el mundo. Esto era la misión de los discípulos y es hoy la nuestra. Jesús habló acerca de los tiempos finales y del juicio final para mostrar a sus seguidores la urgencia de anunciar la buena noticia de salvación a todas las personas. Después, Jesús habla acerca de la abominación de la desolación. Cuando Jesús hablaba sobre los tiempos finales, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, hablaba de acontecimientos que sucederían en el futuro próximo y en el futuro lejano. Muchas de estas persecuciones ya han acontecido y muchas faltan por cumplirse, pero quiero que sepas que en todo tiempo Dios tiene el control, incluso de la duración de las persecuciones, y no se olvidará de su pueblo.
Esto es todo lo que necesitamos saber acerca del futuro para motivarnos a vivir en rectitud. Volviendo al tema de los falsos maestros, las advertencias de Jesús acerca de los falsos maestros todavía siguen vigentes. Cuando examinamos cuidadosamente muchos de los mensajes que suenan muy dulces, queda claro que no concuerdan con el mensaje de Dios en la Biblia. Solo un fundamento sólido en la palabra de Dios puede capacitarnos para percibir los errores y la distorsión de la falsa enseñanza. En tiempos de persecución, aún los creyentes firmes les costará permanecer fieles. Para evitar ser engañados por los falsos mesías, debemos entender que el regreso de Jesús será inconfundible, como dice en Marcos 13. Nadie dudará de que es Él. Si alguien tiene que decirnos que el Mesías ya vino, quiere decir que no es verdad. La venida de Cristo será obvio para todos. El famoso versículo 30 que dice, y verán el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las naciones de la tierra se lamentarán porque los que no creyeron en Cristo rápidamente se darán cuenta de que escogieron el bando equivocado. Todas las cosas de las que se burlaron se cumplirán. Ahora aquí también leemos que los discípulos siempre le preguntaban a Jesús cuáles serían las señales. Realmente es mejor que no sepamos con exactitud cuándo volverá Cristo. Si supiéramos la fecha exacta, podríamos vernos tentados a volvernos perezosos en nuestro trabajo por Dios. Peor aún, podríamos pensar que tenemos tiempo para pecar y acudir a Dios cuando se acerque la fecha. El cielo no es nuestra única meta. Hay un trabajo que hay que cumplir aquí en la tierra y debemos hacerla hasta que muramos o veamos el inconfundible regreso de nuestro Salvador. La segunda venida de Cristo sucederá de repente y rápidamente. No habrá oportunidad de arrepentirse en el último momento ni para hacer negociaciones. La elección que hayamos hecho determinará nuestro destino eterno. Versículo 34 dice, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Jesús no habló de su segunda venida para estimular predicciones y cálculos acerca de cuándo sería, sino para advertirnos que debemos estar preparados. Hay que preguntarnos si estamos listos. La única manera de estarlo es obedeciéndolo hoy. Ahora, en este capítulo, Jesús nos dice que mientras esperamos su venida, cuidemos de su pueblo y nos ocupemos de su obra aquí en la tierra, tanto dentro como fuera de la iglesia. Esta es la mejor manera de prepararnos para el regreso de Cristo. Por eso Jesús dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Como ya lo dijo Jesús y podemos leer en el capítulo 24, esta es la mejor manera en la que nos puede encontrar Cristo, trabajando para su reino. Coméntame cuál fue tu versículo favorito del capítulo 24 y te veo mañana en el capítulo 25. Bye.